El contexto de este devocional es Génesis 35, 1 al 15. Luego de pasar 20 años viviendo con Labán, Jacob había regresado a Canaán con el propósito de llegar a Betel. Betel era el lugar donde Dios se le había aparecido por primera vez cuando acababa de huir de la furia de su hermano Esaú. Allí era también donde había prometido regresar. No obstante, en vez de continuar hacia Betel, Jacob se había establecido en Siquem. Ahora bien, ¿por qué Jacob se desvió del camino que debería haber seguido? Porque priorizó otros aspectos de su vida y de ese modo postergó la promesa que había hecho al Señor 20 años atrás. Allí Jacob hizo este voto: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Génesis 28, 20 al 22. Aunque entre Siquem y Betel hay solo 48 kilómetros, los 10 años que Jacob permaneció en Siquem formalizando alianzas con los cananeos del lugar fueron un gran tiempo perdido. Los trágicos eventos que allí ocurrieron nos muestran a un hombre que todavía vivía confiado en sus propios recursos, que no ocupaba el lugar que debía como líder de su propia familia y que no mostraba una fe evidente en Dios. Es interesante notar que el capítulo 34 de Génesis no solo es uno de los más sórdidos en la historia de Israel, sino que significativamente no menciona a Dios ni una sola vez. En cambio, este nuevo capítulo nombra al Señor una y otra vez. Sin lugar a dudas, en la vida de Jacob y en la de su familia estaba a punto de producirse un gran cambio. Veamos lo que dice el relato bíblico. Dios le dijo a Jacob: prepárate para ir a Betel y quedarte allí. En Betel harás un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis 35, 1. Después de lo ocurrido en Siquem, es decir, el ataque sexual a Dina y la matanza y saqueo de la ciudad por parte de sus hijos, Jacob se hallaba ante una encrucijada. Para él y para su familia era completamente inseguro continuar viviendo en Siquem, ya que en cualquier momento los demás pueblos querrían hacer justicia por la despiadada y sangrienta masacre que Simeón y Leví habían provocado. Por lo tanto, era necesario que Jacob decidiera rápidamente qué rumbo tomar. Un tiempo antes, cuando la convivencia con su suegro se había vuelto imposible, Jacob se había enfrentado con un dilema similar. En aquel momento también se había visto obligado a realizar un cambio drástico en su vida. Y ahora, tal como había sucedido en Padán Aram, Dios intervino nuevamente y habló con Jacob indicándole qué hacer. La decisión de Jacob de quedarse en Siquem en lugar de continuar hacia Betel había sido completamente equivocada. El tiempo perdido y la tragedia que había tenido lugar así lo confirmaba. No obstante, debido a su gran misericordia, Dios intervino nuevamente y le mostró a Jacob qué debía hacer. Muchas veces actuamos igual que Jacob, incluso sabiendo lo que debemos hacer, tomamos caminos equivocados, y Dios lo permite. Muchas veces, a causa de esas decisiones desacertadas, sufrimos, y Dios lo permite. Sin embargo, a través de su palabra, Dios siempre interviene y nos señala la dirección que debemos tomar para volver de la indiferencia y frialdad espiritual hacia una correcta intimidad con Él. Solo tenemos que estar atentos a su voz y ser dóciles para obedecer sus mandatos. ¿Pero qué instrucciones dio Dios a Jacob? Dios le dijo: prepárate para ir a Betel y quedarte allí. Jacob debía salir de Siquem e ir hacia Betel. Él necesitaba abandonar aquel lugar del que nada bueno había venido y dirigir su vida y la de su familia hacia un nuevo sitio, hacia el lugar donde Dios quería que habitaran. Recuerda, la única cura para la mundanalidad es separarse de ella. Por lo tanto, si estás caminando por senderos tenebrosos, sal de Siquem y dirígete a Betel. Si estás caminando por un rumbo equivocado, aléjate del mundo y regresa al Señor. Dios le dijo: en Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob no solo debía dirigirse hacia Betel, sino establecerse allí y reanudar una vida de adoración en ese lugar.
Con sus palabras, el Señor le hizo recordar a Jacob que Él era el Dios que en su momento de mayor soledad y angustia, cuando huía de una muerte segura a manos de Esaú, se le había aparecido para garantizarle su compañía, protección y bendición. Aquel había sido un encuentro glorioso, y lo único que Jacob debía hacer ahora era recordar a ese Dios y entregarle su vida sometiéndose a Él. Las palabras de Dios a Jacob nos recuerdan las palabras del Señor resucitado a la iglesia de Éfeso. Esta era una iglesia pujante que realizaba grandes obras. No obstante, a través de la pluma del apóstol Juan, el Señor Jesucristo indica cuál es su punto débil. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Apocalipsis 2:4. Los cristianos de la iglesia en Éfeso ya no se amaban ni amaban al Señor como lo habían hecho al comienzo. Por eso, el Señor les hace un llamado similar al que le hizo a Jacob. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Apocalipsis 2:5. Así como Jacob necesitaba recordar aquel momento en el que había contemplado la gloria de Dios y había sido confortado con su presencia, nosotros también necesitamos recordar nuestras primeras experiencias con el Señor. El momento de nuestra conversión, cuando nuestro amor por Él era tan grande que lo único que deseábamos era conocerle más y más. Cuando tu comunión con el Señor se haya enfriado, el recuerdo del gran amor y la infinita misericordia que el Salvador te demostró en la cruz del Calvario te llevará a revitalizar tu relación con Él.